Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo caluroso, porque está haciendo un calor que no hay quien lo soporte. Ya no es un abrazo cariñoso, no es caluroso. De parte de quien le tiene mucho cariño, Jorge Tapia. En esta ocasión vamos a referirnos a un tema muy interesante, un tema muy intrigante, un tema del que muy poca gente tiene idea de por qué sucedieron esas cosas. Me refiero a los orígenes de Haití y la República Dominicana. Que muchas personas se preguntan, pero si en todo el continente americano, donde hay tantas islas en el Caribe, la única isla del continente americano que alberga dos repúblicas independientes es la isla de Santo Domingo, a la que Colón le puso por nombre la Hispaniola, pero antes de Colón ya los indígenas la llamaban Babeque y Cibabo. Eso es porque había indígenas taínos e indígenas ciguayos. Cada uno hablaba un idioma diferente y en cada idioma le tenían un nombre diferente a la isla, por eso le llamaban Cibabo y Babeque. No le llamaban Quisqueya. Eso es un invento que en otra ocasión lo vamos a explicar, pero no le llamaban Quisqueya. La palabra Quisqueya viene de la palabra quesquea, escrita con K, que fue sacado, agarrado por los moños y traído a nuestro país. Quesquea, una mitológica isla que estaba al lado del continente que dice que se hundió, de la Atlántida. Esa palabra aparece por primera vez en el libro La Odisea del historiador y filósofo griego Homero. Pero esa es otra historia que después hablaremos de eso. Tampoco le llamaban Haití. Los indígenas no le llamaban Haití. En la lengua taína, Haití significa lugar montañoso, o sea, cordillera, sierra, montaña, lugar alto, tierra alta. Pero la isla en sí se llamaba Babeque Bohío. Bohío también le llamaban los macoriges, pero más que todo Babeque y Cibabo. De Cibabo viene la palabra Cibao, que es la región norte de la República Dominicana. Sabemos que... No, pero espérense. Antes que todo, quiero pedirles, antes de empezar a desarrollar el tema, que se suscriban en mi canal para que este proyecto crezca. Suscríbanse, opinen, denles like y recomiéndenles mis publicaciones a sus amigos para que este proyecto educativo crezca. Sabemos que Cristóbal Colón llegó al continente americano en el año 1492. Llegó a las Bahamas el 12 de octubre de 1492 y de ahí, de isla en isla, fue bajando hasta que y explorando, y hasta que casi un mes después llega a Cuba el 8 de noviembre de 1492 de ese mismo año, 20 y tantos días después de haber descubierto San Salvador, o la isla de Guananí, como le llamaban en la Bahama, a una de esas islas que hoy no se sabe cuál isla es, porque son muchas. Y descubrió Cuba el 8 de noviembre, pero desembarcó el día 9, porque llegó de noche. Desembarcó el día 9. Ahí preguntando por el Zipango, que era como se llamaba el Japón, Zipango, porque él andaba buscando la India o la China, pero al ver que lo que había era islas, se dio cuenta, dijo, oh, pues a lo mejor este es el archipiélago del Zipango. Entonces, en Cuba, le pregunta Colón a los taínos de Cuba que Zipango, como que si eso es Zipango, o que dónde está Zipango. Y los taínos de Cuba, al hablarle de Zipango, dicen, oh, Cibabo, y señalan hacia el este. Y es por eso que entonces Cristóbal Colón, pensando que iba hacia Zipango, porque a los indígenas le están diciendo Cibabo, él pregunta por Zipango, Cibabo, se parecen las dos palabras, y todo, nadie haciéndose señas, porque no hablan el mismo idioma, nadie entiende al otro, pero más o menos tienen una idea, y se va Cristóbal Colón para la isla de
Cibabo o isla de Babeque, y llega el día 5 de diciembre de ese mismo año 1492 en su primer viaje a América, y se establece temporalmente en esa isla porque se le hundió un barco, chocó un barco con los arrecifes, llegando a la isla, explorando, construye el fuerte de la Natividad y se va para España, y dejando allí a 39 soldados españoles y marineros que no cabían en los dos barcos que quedaban. O sea, la nao Santa María se hundió, y con eso construyeron el fortín de la Navidad. Se fue para España Colón, regresó en el 1493, no a bordo de 3 barcos, sino 17 barcos, en lo que trajo más de 1500 personas que ya venían no con la intención solamente de explorar, sino de establecerse, de fundar una colonia en la isla de Cibabo o Babeque, que Colón bautizó como la Hispaniola. Esas 1500 personas que se establecieron en nuestra isla trajeron caballos, puercos, reses, conejos, gallinas, gatos, perros, pollos, todos los animales domésticos que nosotros conocemos, porque antes no había en nuestra isla esos animales. Lo que había era jutías, almiquí, iguanas, culebras, o sea, boas, esas culebras gruesas, pero no había animales, los animales que nosotros hoy comemos. Colón funda la ciudad, o sea, la villa, porque no era una ciudad, era una villa de la Isabela, por donde está en la costa norte, por ahí por Puerto Plata, en la costa norte de la isla. Funda la villa de la Isabela, y ahí funciona el primer ayuntamiento y las autoridades, y Colón se nombra gobernador de la isla. Construye una iglesia, un caserío, hasta cementerio había ahí. Se fue para España Colón y dejó a su hermano Bartolomé Colón, nombrado como gobernador de la colonia de Santo Domingo. Colonia Española de Santo Domingo, así fue bautizada, que estaba funcionando en la isla española. Colón regresa a España. Su hermano Bartolomé Colón, viendo la dificultad que hay para la navegación en la costa norte, que el mar es muy inseguro, la navegación es muy insegura en esa área, porque los barcos, cuando menos creen que están navegando en agua profunda, chocan con arrecifes, se encallan en un banco de arena, y por eso comienza a explorar hacia el este y le da la vuelta por lo que hoy es Higüey, Punta Cana, por ahí le da la vuelta y viene para acá, hacia el oeste, por el mar Caribe, y llega a donde hoy está la ciudad de Santo Domingo, y se da cuenta, en la desembocadura del río Sama, se da cuenta que en esa área el mar es muy profundo, que no hay islotes, no hay arrecifes, y que en la misma orilla del mar, en los farallones, el mar tiene 20 pies de profundidad. O sea que eso era perfecto para la navegación de los barcos, porque no había peligro de que se encallaran y se hundieran. Además de que el río Sama es muy profundo y era ideal para establecer ahí un muelle, y por eso traslada a Bartolomé Colón la capital de la Isabela en la costa norte de nuestro país hacia la costa sur, y funda la Nueva Isabela, donde hoy está el barrio de Villa Duarte, en el lado este de la desembocadura del río Sama. Luego, eso fue en el año 1496. Y más luego es sustituido por el gobernador Nicolás de Obando, quien llegó desde España con la encomienda de que fundara una gran ciudad, una ciudad que tuviera todo lo que había en las ciudades españolas. Y es por eso que entonces Nicolás de Obando, como tenía conocimiento de suelo, decide trasladar desde el lado este de la desembocadura del río Sama la población hacia el lado oeste, porque el suelo ahí es sólido, es una sola piedra que tiene varios kilómetros de profundidad y que es perfecto para resistir los terremotos.
Mientras que en el lado de Villa Duarte el suelo es arcilloso, es caliche mezclado con arena, y ese suelo no es propicio para construir ahí construcciones pesadas. Y por eso, sabiendo él que iban a colapsar porque el suelo cede ante el peso, decidió mudar la ciudad, a la que fundó en el año 1502 y le puso el nombre de Santo Domingo de Guzmán, primera ciudad fundada en América. Ya habían sido fundadas 5 ciudades, 5 villas por Cristóbal Colón, que fundó La Isabela, Santiago de los Caballeros, La Vega Real y Santa Cruz del Cotuí. Y su hermano, que fundó la villa de la Nueva Isabela. Pero no eran ciudades, eran villas, eran caseríos de casitas de tabla y techadas de guano y de yaguas. Pero ya Santo Domingo es una gran ciudad, más grande que muchas ciudades españolas, y que tiene muchas cosas que en las ciudades de España, muchas ciudades de España no las tenían. Por ejemplo, en Santo Domingo se construyen las primeras 10 iglesias del continente americano, la primera catedral del continente americano, el primer hospital, el primer ayuntamiento, el primer acueducto, el primer palacio virreinal, que es el Alcázar de Colón, la primera fortaleza de América, que es la fortaleza Osama. En fin, por tener tantas primacías, tantas primeras construcciones en el Nuevo Mundo, es que se le confiere a la ciudad de Santo Domingo el título de ciudad primada de América, por las primacías que tiene en cuanto a construcciones, primer parque, primera calle, primer todo. La ciudad de Santo Domingo fue muy próspera y se desarrolló hasta que llegó el año 1585, cuando los españoles descubrieron grandes cantidades de oro y plata en México, mucho oro en Guatemala, mucho oro en Perú y en Colombia, muchas piedras preciosas en Colombia y en Guatemala. Y por esa razón los españoles pusieron todo su interés en esas nuevas colonias y abandonaron completamente la colonia de Santo Domingo. Todos se mudaron para allá. En Santo Domingo nada más se quedaron la colonia de Santo Domingo, los que no pudieron salir de ahí. Pues resulta que al ser abandonada la colonia de Santo Domingo, creó las condiciones para lo que sucede hoy. O sea, porque debido a ese abandono comenzó un estado de pobreza general. Los dueños de esclavos quebraron y tuvieron que dejar a su libre albedrío a los esclavos, porque España no compraba nada, no nos vendía nada, no abastecía la colonia. Pasó un tiempo entre el año 1585 a 1605, que no llegó, de 20 años, que no llegó un solo barco desde España, ni a comprar ni a vender. Y la gente, los pobladores de la colonia de Santo Domingo, teniendo sus necesidades, que necesitaban cacerola, que necesitaban clavos, que necesitaban tela para elaborar ropa y vestirse, no les quedó más remedio que empezar a establecer comercio con los barcos mercantes de los países enemigos de España y con los piratas. Y por eso entonces ya ellos estaban siendo abastecidos por los holandeses, por los franceses y por los ingleses, porque los españoles no abastecían esa colonia. Para evitar ese comercio que estaba desarrollándose entre los colonos de la colonia de Santo Domingo y los países enemigos de España, pues el rey Felipe III, que es uno de los más desastrosos que conoce la historia de España, su hijo Felipe II y el rey su papá Felipe II y él, Felipe III, fueron los peores reyes que conoce la historia española. Bueno, pues Felipe II se le ocurrió la terrible idea de ordenarle al gobernador Antonio de Osorio que desalojara toda la parte oeste de la isla de Santo Domingo, así como la parte norte, para evitar que los habitantes establecieran comercio con los enemigos. Eso sucedió en el año entre los años 1605 y 1606 y se conoce
como las devastaciones de Osorio o las despoblaciones de Osorio, donde se le obligó a los que vivían en esas villas y ciudades que había en lo que hoy es Haití, Vallajá, La Yaguana, Puerto de Paz, Sabana Real de la Limonada, San Luis de la Angostura. Había muchos pueblos españoles en lo que hoy es Haití que fueron abandonados a la fuerza. A lo que se resistían a salir de ahí los ahorcaban. Entonces iban patrullas de soldados españoles, sacaban a los pobladores de manera compulsiva y les quemaban las casas y los ranchos, se los quemaban para que se fueran obligatoriamente a los alrededores de la ciudad de Santo Domingo, porque por ser muy débil era atacada con frecuencia por los piratas y por los corsarios ingleses y franceses. Y para reforzar la defensa de la ciudad de Santo Domingo, obligaron a que los que vivían en Vallajá y La Yaguana lo llevaron y con ellos fundaron un pueblo llamado Vallaguana. O sea, fue la combinación de los nombres Vallajá, La Yaguana, se establecieron en Vallaguana. Y en la costa norte, a los que desalojaron de Montecristi, de la ciudad de Montecristi y de Puerto Plata, lo llevaron a otro pueblo que fundaron cerca de Santo Domingo, de la ciudad, llamado Monte Plata. Montecristi, Puerto Plata, Monte Plata. Vallajá, La Yaguana, Vallaguana. ¿Están viendo? Pues eso sucedió entre los años, como dije, 1605 y 1606. Para el año 1635, como los ingleses y los franceses venían pisándole los talones a los barcos españoles y todas las islas que Colón iba descubriendo, iban ellos detrás y se apoderaban de esas islas, y por eso en las Antillas Menores no se habla español. Todas esas islas tienen nombres que fueron puestos por Cristóbal Colón. San Juan, que ahora es Saint John. Saint Kitts, que ahora es San Cristóbal. La isla de San Cristóbal, que ahora es Saint Kitts. Tórtola, que ahora ellos le llaman Tortola. En fin, Dominica, Guadalupe, todas, la isla de la Curación, que ahora es Curazao. Todas esas islas fueron arrebatadas a España por sus enemigos, porque el continente americano era tan grande que España no tenía capacidad para defenderlo al mismo tiempo, y por eso fue perdiendo territorios. Pues en el año 1635 España envió una gran escuadra al Caribe para desalojar a todos los que estaban aventureros que estaban estableciéndose en esas pequeñas islas del Caribe, y le entró a cañonazo limpio. Hizo una matanza memorable de colonizadores de esos sitios en el año 1635. Muchos se escaparon al ver que venía esa gran escuadra hacia ellos, española hacia ellos, se escaparon en barcos y fueron a parar a la isla Tortuga, que estaba abandonada, porque si la costa oeste y la costa norte de la isla estaba abandonada, pues mucho más abandonada estaba la islita Tortuga, que está al noroeste de Haití. O sea, en el noroeste de Haití, en la punta de Haití, por allá está la islita Tortuga. Esa es la madre patria de los haitianos. Pero eso ni siquiera ellos lo saben. Pero les informo. Al llegar a la isla Tortuga, comenzaron a producir y a hacer lo que ellos seguían haciendo, sembrando y vendiéndole productos a los barcos que pasaban por ahí. Los españoles en un momento llegaron y desalojaron a los pobladores de la Tortuga, pero tenían que volver a Santo Domingo para defenderla porque era débil, como ya hemos dicho. Al desalojar la Tortuga, al volver a abandonarla de nuevo, pues regresaron los pobladores de la Tortuga. Y los españoles entonces regresaron y con 70 cañones de bronce, no de hierro, sino de bronce, que eran los mejores cañones de esa época, porque no se oxidaban, no se dañaban con el tiempo. Tuvieron que regresar, porque recuerden que la ciudad de Santo Domingo era asolada, era amenazada constantemente por los enemigos. Tuvieron que regresar y como no pudieron llevarse los cañones,
Los 70 cañones de bronce pues los escondieron, los enterraron. Al regresar nuevamente los aventureros franceses e ingleses, lo primero que encontraron fue esos cañones. Emplazaron esos cañones en lugares estratégicos y entonces se le hizo imposible a los españoles desalojarlos de allí porque ya tenían defensa. Los que se apoderaron de la isla Tortuga, que luego bajaron y comenzaron a dedicarse a la cacería de reses. Porque recuerden que al ser abandonados esos pueblos por los españoles, ellos no pudieron llevarse todos sus animales y arriándolos en el monte, porque eso era selva, no era como es hoy que es un caliche seco, no, antes era selva, la parte de Haití era verde. Pues se les perdían los animales en el monte. Y unos entre 1635 y 1650, ya eso por ahí estaba cundido de reses cimarronas y puercos cimarrones y muchos chivos sin dueños. Y eso le llamó la atención a los pobladores de la isla Saona y comenzaron a bajar a lo que ellos llamaban la Tierra Grande y se dedicaban a la cacería de animales para aprovecharse de la piel. Disecaban la piel porque la piel de las reses tenía un muy buen precio en esa época, porque no se había inventado todavía el plástico, ni la goma, ni la lona, y muchos materiales que usamos hoy. Y con las pieles se elaboraba casi todo. O sea, con las pieles no se elaboraba solamente calzado y sombrero y correa, no. También la tapicería de los muebles de la sala, la tapicería de las sillas del comedor, la silla de montar los caballos, la tapicería de los coches, así como los screens en lo que con tira de piel se hacía un bastidor y se le colocaba el colchón encima en las camas. Todo era con piel, con cuero de reses disecado. Pues esos aventureros se dedicaban a la cacería, como ya hemos dicho, y también se tomaban las mejores partes, las mejores carnes de lo que ellos cazaban y preparaban esas carnes, las precocían en unos hornos rudimentarios llamados bucán por los taínos, que es donde se prepara el casabe y otra alimentos que elaboraban los taínos. Pues los bucaneros aprendieron de los taínos a preparar la carne así, a precocerla, como se prepara, por ejemplo, el jamón, el bacalao, el arenque. Pues de esa misma manera ellos preparaban la carne de reses y la carne de puerco, la sazonaban con agrio con naranja agria, con orégano, con sal, y para que no se pudriera la carne, porque los navegantes necesitaban esa carne precocida, esa carne preparada, esa carne disecada, porque dura mucho tiempo y no se daña. Y en el mar llega un momento en que de tanto comer pescado ya no saben ni cómo tragárselo, no pueden ni tragárselo, y ellos necesitaban esa carne precocida. Y por eso los bucaneros, como usaban los bucán para preparar la carne, le pusieron el nombre de bucaneros, le vendían su producto a los piratas y a los barcos mercantes que merodeaban por el Caribe. Los bucaneros, como ya expliqué en el artículo anterior, los bucaneros no eran piratas, eran cazadores, eran comerciantes que se establecían de manera ilegal en la isla de Santo Domingo, una parte de la isla de Santo Domingo. Esos eran los bucaneros. Para el año 1677, el rey Luis XIII, el rey de Francia, Luis XIII, les regaló la isla Tortuga a un señor llamado Monsieur Levasseur. Ese hizo el negocio del siglo. Y lo que da risa es que el rey Luis XIII le regaló a Monsieur Levasseur algo que no era una propiedad de Francia, porque la isla Tortuga era española, era una propiedad española que estaba siendo ocupada de manera ilegal por los franceses. Monsieur Levasseur hizo el negocio del siglo porque tan pronto recibió esa isla como regalo,
Se supone que por algún préstamo que le hizo a la corona francesa, porque en ese tiempo se peleaba mucho y los reyes le pedían préstamo a los capitalistas, a la gente que tenían dinero para pagarle a sus soldados, para comprar pólvora en sí, para hacer muchas cosas. Pues el señor Monsieur Levasseur lo que hizo fue que recibió la isla en el 1697 y se la vendió inmediatamente a la Compañía Francesa de las Indias Occidentales. Así como había una compañía española de las Indias Occidentales, también había una francesa, que era una institución que se encargaba de la administración de las colonias que tenían esos países en el resto del mundo. Y ya para el año 1698, un año después, pues Francia nombra como gobernador de la isla Tortuga a Bertrand d'Ogeron. No Oregón, como escribe alguna gente por error, sino Ogeron con G, pero en francés se pronuncia Ogeron. Bajaron y fueron tomando posesión de la parte que los españoles habían abandonado desde los años 1605 y 1606. Ya habían fundado encima de las ruinas de la ciudad de Bayajá, fundaron los franceses, la ciudad de Puerto Príncipe en el año 1749. Fíjense que primero los españoles se fueron, luego llegaron los franceses y se quedaron. Pero los españoles, nuestros ancestros españoles, fueron los primeros pobladores de la isla, porque los que descubrieron la isla y la poblaron fueron los españoles, no los franceses. 2 siglos después de haber llegado Colón a la isla nuestra, fue que llegaron los franceses y trajeron sus esclavos. 2 siglos después. Pero resulta que para el año 1605 y 1606 en documentos oficiales aparece ya la palabra dominicano, porque los criollos, los que nacían en la isla, eran ciudadanos españoles, pero para diferenciarse de los españoles que procedían de España, que habían nacido en España, pues a ellos le llamaban españoles y ellos asimismo se llamaban dominicanos, por aquello de la isla de Santo Domingo, por aquello de la ciudad de Santo Domingo. Y el que viajaba de España a nuestra isla se iba para Santo Domingo. Y por eso ellos asumieron como gentilicio el gentilicio dominicano. Los franceses le pusieron el nombre de Saint-Domingue a las colonias que ellos estaban estableciendo en la parte abandonada por los españoles. Para el año 1777 se firma el Tratado de Aranjuez, y como los franceses iban cada vez tomando más territorio, pues hicieron un acuerdo, el Tratado de Aranjuez, y establecieron frontera. O sea, establecieron unos pilotes, unas pirámides que marcaban la frontera, que es más o menos igual a lo que es la frontera de hoy en día, para definir que de aquí para allá es la colonia española de Santo Domingo y de aquí para allá es la colonia francesa de Saint-Domingue, que hoy es Haití. Que se tome eso en cuenta porque antes de eso, ya para el año 1797, poco antes, se había firmado el Tratado de Ryswick, que era cuando ya los españoles aceptaron a los franceses ahí, y luego firman el Tratado de Aranjuez, que es cuando establecen la frontera y aceptan ya, de hecho, que ese territorio ya es de los franceses. Resulta que para el año 1791, los esclavos de la parte francesa de la isla se rebelaron contra los esclavistas y le hicieron una guerra tremenda a los franceses y los derrotaron en el año 1804 y fundaron la República de Haití.
pero en sí no era una república porque era un reino por un tiempo, fue un imperio por un tiempo, pero república no lo fue porque no había presidente, lo que había era emperador, el emperador Dessalines, el rey Henri Christophe, en fin. Pero también hubo un presidente, Pétion, que era mulato, que no era negro puro, que era mulato, que se estableció en el sur de lo que hoy es Haití. Porque los revolucionarios haitianos se enfrentaron a los franceses, pero había diferencias entre ellos. Porque esa revolución que estalló en Haití fue una de las más complejas que conoce la humanidad, porque fue una guerra internacional de esclavos africanos, porque la mayoría eran africanos, no eran haitianos, eran que habían sido traídos de África, esclavos africanos contra soldados y funcionarios franceses. Era una guerra de independencia de un país. Era una guerra de liberación, porque era una guerra de esclavos contra amos. Por eso fue una guerra de liberación. Pero también fue una guerra racial de blancos y negros. O sea, los negros se enfrentaron a los blancos. Era una guerra racial también. Y también fue una guerra racial porque los haitianos negros combatieron, al tiempo que combatían contra ambos, combatían, o sea, los negros y los mulatos, combatían contra los franceses, pero también se enfrentaban entre ellos. Y por eso fue una guerra racial, porque Haití nació con el cáncer del divisionismo desde su inicio y con el cáncer del racismo. Pues en un momento entre los líderes haitianos se combinaron Henri Christophe y Alexandre Pétion y asesinaron al emperador Dessalines, a su socio Dessalines. Sus compañeros lo asesinaron y le cercenaron la cabeza al cadáver. Y se dividió entonces Haití en dos partes. En el norte estaba el reino de Henri Christophe y en el sur estaba la república de Pétion, que era, los mulatos se fueron para el sur y los negros se quedaron en el norte. Pero durante la guerra hubo también un problema con los de la parte española de la isla, porque mientras peleaban contra los franceses, en el año 1801 se le ocurrió a Toussaint Louverture, el líder máximo de los revolucionarios haitianos, invadir la parte española. La invadió en el año 1801, como también Dessalines en el año 1805 también invadió la parte española, pero ninguno de los dos pudieron quedarse por problemas que tuvieron y por la resistencia que se le hizo. El año 1822, el presidente Jean-Pierre Boyer unificó Haití. Unificó Haití y ya se había logrado la independencia en el año 1804 a cambio de una deuda que tenían que pagarle a Francia 150 millones de francos. Señores, para esa época 150 millones de francos equivalía a la mitad de todo el dinero del mundo. Y para los franceses no seguir atacando a los haitianos, los obligaron a que les pagaran 150 millones de francos por las pérdidas que habían tenido los franceses. O sea, todos los ingenios que quemaron, todos los cañaverales, todos los cafetales que quemaron los revolucionarios haitianos, los franceses se lo cobraron. Y Haití tuvo que pagar por su independencia. El único país en el mundo que tuvo que pagar dinero en efectivo para no ser atacado. Al no tener con qué pagar, pues los haitianos se les ocurrió a Jean-Pierre Boyer invadir el lado español, porque ahí había mucha producción, ahí había mucho ganado, ahí había agricultura. Entonces se le ocurrió invadir el lado español de la isla, la colonia española de la isla. Pero resulta que antes de eso se había firmado en el año
1795 se había firmado el Tratado de Basilea, en el que Francia obtuvo el lado español. O sea que la colonia española de Santo Domingo pasó a mano francesa mediante el Tratado de Basilea, porque en esa guerra Francia había ocupado Cataluña, Barcelona y otros territorios españoles y los tenía ocupados. Y entonces, en el Tratado de Basilea, España y Francia se pusieron de acuerdo en un momento en que ellos se aliaron para pelear contra los ingleses, y como eran amiguitos en ese periodo, pues acordaron que Francia desalojara, que los ejércitos de Napoleón desalojaran Barcelona y los territorios que habían ocupado en España, a cambio de que España le iba a regalar la colonia de Santo Domingo. Los franceses tenían mucho interés desde los tiempos en que estaban en Haití en unificar toda la isla para engrandecer la colonia. Bueno, pues los haitianos, tomando en cuenta que ya eso no era español, sino francés, tenían miedo de que los franceses se establecieran ahí, por eso invadieron el lado español. En el año 1821, José Núñez de Cáceres, nos vamos un poquito más atrás, vámonos al año 1808, cuando los criollos de la colonia española de Santo Domingo, cansados del abandono que España lo tenía abandonado, los regala el territorio a Francia y Francia no llegaba a ocupar su puesto, la colonia, a administrarla, pues los criollos, encabezados por Juan Sánchez Ramírez, le hicieron una guerra de resistencia a los pocos franceses que habían llegado a la isla y los derrotaron en la batalla de Palo Hincado, y esa fue la famosa guerra de la Reconquista. Juan Sánchez Ramírez, nacido en nuestra isla, ocupó el cargo de gobernador durante 3 años. Fue la primera vez en la historia que un criollo se convertía en la máxima autoridad de la colonia de Santo Domingo. Se pasó todo el tiempo pidiéndole a España que viniera, que regresara a dirigir los destinos de la colonia, y España no le hacía caso, porque todavía los criollos de nuestro país no tenían idea del significado de la palabra patria. Ellos creían que eran españoles y por motu propio se enfrentaron a los franceses, los derrotaron, y cuando expulsaron a los franceses del país, llamaron a España que viniera a ocuparlo nuevamente. A tantas peticiones, 3 años después, en el año 1812, pues enviaron desde la colonia de Puerto Rico, enviaron a un secretario español llamado Carlos Urrutia, y lo nombraron gobernador de la colonia de Santo Domingo. Pero ya te sabe, nada más fue un nombramiento y ya, ni siquiera se le pagaba un salario a él, ni a los soldados, ni a los funcionarios. Carlos Urrutia no le quedó más remedio que en lo que hoy es el barrio de Villa Duarte, ahí desarrolló un gran conuco y una crianza de animales, y donde ponía a trabajar a los presos. Y con lo que se recaudaba por la venta de ese conuco, de la yuca, los plátanos, la batata, la carne de cerdo, las gallinas, los huevos, la leche que se producía en ese predio, que eso se vendía en el mercado de la Ceiba de Colón, que estaba en la orilla del río Sama, al lado del Alcázar de Colón. Con lo que se recaudaba de ese negocio, se le pagaba a los funcionarios. Una miseria se le pagaba. Y por eso al flamante gobernador Carlos Urrutia, como lo que administraba era un gran conuco, pues los dominicanos, como son muy burlones, siempre lo han sido, pues le pusieron el apodo de Carlos Conuco a su flamante gobernador. Pues Carlos Conuco, pasando 1000 precariedades, estuvo ahí gobernando hasta que Núñez de Cáceres, en el año 1821, en noviembre del año 1821, le puso fin a lo que se llama como la España boba, le puso fin a ese periodo triste de pobreza de nuestro país, e independizó, declaró la independencia del Haití español. Eso fue
en los últimos días del mes de noviembre del año 1821. Pero en enero, el 6 de enero de 1822, o sea, casi 2 meses después de eso, los haitianos, encabezados por Jean-Pierre Boyer, invadieron la colonia y le pusieron fin a ese intento libertario que nosotros conocemos como la independencia efímera. Efímera porque apenas duró 2 meses. Y los haitianos se mantuvieron gobernando durante 22 años hasta que en el año 1844 los dominicanos, que ya Juan Pablo Duarte, que había estado en España y había visto cómo funcionaban los gobiernos, cómo funcionaban las administraciones en Europa, porque él estudió en Francia, en Inglaterra, en España, en los Estados Unidos, estuvo en Nueva York, ya tenía una idea clara de cómo funcionaba el mundo. Y cuando llega a nuestro país, que ve el desastre que hay, pues entonces se le ocurrió que había que liberarse de los haitianos para establecer ya como país independiente, y fundó en el año 1844 Juan Pablo Duarte la República Dominicana. Le puso República Dominicana porque desde los tiempos del gobernador Antonio Osorio, en los años 1805 1605 y 1606, ya la palabra dominicano era, como dijimos, el gentilicio oficial de los criollos de nuestro país. Ya para el año 1795, Antonio Sánchez Valverde escribió el primer libro que se redactó en nuestro país, Idea del valor de la isla española, y ahí aparece varias veces la palabra dominicanos, refiriéndose a los criollos. Y como ya todos se identificaban como dominicanos, y esa era la palabra que andaba de boca en boca, el gentilicio que andaba de boca en boca, pues Juan Pablo Duarte, al fundar la República, pues no le quedó otra opción que ponerle República Dominicana, porque toda la población era dominicana desde antes de haberse independizado. Que hay quienes dicen que no, pero que nosotros no éramos República Dominicana. ¿Por qué dominicanos? Es que las naciones se forman siglos antes de que los países, esas naciones se independicen de su metrópoli. Ya los criollos habían creado arraigo y se llamaban a sí mismos dominicanos. Y cuando se independizaron, pues se pusieron como nombre República Dominicana, porque era el país de los dominicanos. En la colonia de Saint-Domingue, años atrás, cuando se independizaron, ellos le pusieron el nombre de República de Haití. Pero no habían creado arraigo porque, como dije, los fundadores no eran haitianos, los fundadores eran africanos, eran esclavos africanos que se rebelaron y tenían mucha diferencia entre ellos, conflictos que desde el África venían, que los carabalíes eran enemigos de los congos, que los mandingas odiaban a los yoruba, en fin. Ellos, entre ellos, por problemas raciales y tribales, no se tenían confianza y se asesinaban uno con otro, y todavía se siguen asesinando porque todavía se está creando. Ellos no tenían arraigo cuando se independizaron, contrario a nosotros que ya éramos dominicanos, no éramos extranjeros. Hablo nosotros como nación. Bueno, pues Juan Pablo Duarte independizó la República Dominicana ese glorioso 27 de febrero del año 1844, y los haitianos se resistieron a aceptarlo, y por eso invadieron el país ese mismo año, pero fueron repelidos y derrotados. Volvieron a invadirnos en el año 1845 y fueron derrotados por los dominicanos. Y luego el presidente, el emperador haitiano Faustin Soulouque invadió nuevamente el país en el año 1849, fue derrotado. Y en el año 1855 volvió y también fue derrotado. O sea que durante 16 años los dominicanos se mantuvieron peleando para mantener su independencia. Derrotaron de manera invicta a las tropas haitianas en 14 grandes batallas. 14 grandes batallas.
mantuvieron la independencia dominicana y cientos de combates esporádicos. Pero grandes batallas entre ejércitos numerosos fueron 14. Y en las 14 batallas los dominicanos salieron vencedores de manera invicta. Y por eso es que hay una estrofa en nuestro glorioso himno nacional dominicano que dice que nuestro invicto y glorioso pendón, porque es nuestra invicta y gloriosa bandera. Invicto porque en 14 grandes batallas ganamos en la guerra de resistencia contra las invasiones haitianas. Hubo un traidor a la patria llamado Pedro Santana, que desde que llegó, ese no tenía sentimiento de nacionalidad. Pedro Santana aspiraba a que nuestro país fuera una colonia de España. Peleó contra Haití porque los haitianos, se dice, y yo también lo creo, porque los haitianos habían abolido la esclavitud. Y aunque en nuestro país no había esclavitud real, porque desde hacía siglos los negros andaban ya a su libre albedrío, porque la miseria de la que ya hablamos había hundido a los dueños de esclavos, y estos vivían en casa con piso de tierra y dormían en hamacas y comían batata sancochada con huevo frito igual que los esclavos de ellos. Y por eso los esclavos se iban y fundaban pueblos como el pueblo de San Lorenzo de los Minas, y nadie los combatía ahí al otro lado del río, frente a la ciudad de Santo Domingo. Y fundaban el Maniel, que hoy es San José de Ocoa, otros negros libres, porque ya eran libertos, como también en Cambita, Garavito, en San Cristóbal, en Palenque de San Cristóbal, fundaban pueblos en las lomas. Los esclavos, que eran esclavos de nombre, pero de hecho eran libres. Pero como Pedro Santana no quería a los haitianos, luchó contra ellos, pero para traer a España, cosa que logró en el año 1861. Después que los dominicanos se habían mantenido durante 14 años peleando contra los haitianos, pues Pedro Santana fusiló a casi todos los independentistas trinitarios, a todos los patriotas, los fusiló casi a todos, destruyó la Trinitaria, deportó a la familia Duarte Díez completa a perpetuidad. O sea que mientras vivieran no podían regresar al territorio dominicano, a la República Dominicana. Y ese Pedro Santana, que muchos dicen que fue patriota, que fue nacionalista, no lo fue. Él era anti-haitiano, pero no era patriota, no era nacionalista, porque destruyó a los nacionalistas y llamó a España, y de manera inconsulta, de manera callada, sin consultar con nadie, negoció con la reina Isabel I de España y anexó nuestro país a España. Eliminó la independencia dominicana y convirtió la República Dominicana en una provincia española de ultramar. Eso fue en el año 1861. Pero en el año 1863 los patriotas dominicanos se rebelaron. Ya no eran los trinitarios, sino los restauradores. Restauradores porque pelearon para restaurar la independencia, para restaurar la República Dominicana. Iniciaron una guerra feroz contra los españoles en el año 1863 y los derrotaron en el año 1865 y refundaron la República Dominicana. Esa es la larga historia de Haití y la República Dominicana. Hoy muchos haitianos dicen que ellos están primero que nosotros en la isla y que por eso la isla les pertenece, pero no. Fueron los españoles, fueron los ancestros de los dominicanos españoles los que llegaron primero en el año 1492 y se establecieron en la isla, los españoles. Por eso los dominicanos somos apellido Sánchez, Martínez, de la Cruz, Hernández, García, Pérez, porque descendemos de esos fundadores de la colonia de Santo Domingo. Los haitianos descienden de los esclavos que los franceses llevaron a Haití a partir del año 1698. 2 siglos después
cuando ya nuestros ancestros se llamaban dominicanos, fue que llegaron los primeros negros a Haití, negros africanos a Haití. También dicen que ellos son primero que nosotros porque por lo de la independencia. Sí, eso es verdad. Ellos se independizaron de los franceses en el año 1804 y nosotros nos independizamos de los haitianos en el año 1844, 40 años después. Ellos lograron su independencia primero que nosotros, pero aún así, como nación, como pueblo, como nación, nosotros somos anteriores a ellos. No se olviden de suscribirse en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse para que este proyecto crezca, como ya hemos dicho. Denle like, comenten y sugiéranle a sus amigos que se suscriban en este canal. Se les quiere mucho y que Dios lo bendiga y que haya paz siempre entre Haití y la República Dominicana. Que Haití se recupere, que se desarrolle, que recupere la paz, para que ambos países podamos vivir en paz. Como una vez le dijo Sánchez, nuestro patricio Francisco Rosario Sánchez, al presidente haitiano Fabre Gefrard, que le dijo que la isla Hispaniola es suficientemente grande para que cada nación viva en su territorio y se mantenga en unas relaciones de paz y armonía con su vecino. Que Dios los bendiga. Pasen buen día.